Hola jóvenes, espero que estén muy bien. En esta cápsula vamos a trabajar las variables para que podamos empezar a medir el fenómeno que estamos estudiando a nivel cuantitativo. Iniciamos definiendo qué es una variable. Bueno, es una propiedad que puede fluctuar, o sea, que puede cambiar, y esta variación se puede medir a través de la observación. Las variables, ¿de dónde salen? Bueno, claramente salen de nuestros objetivos. En la investigación siempre una coherencia horizontal y vertical. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es reconocer las actitudes ante la atención educativa de la población, mi variable es esto que hemos nombrado muchísimo cuando estábamos construyendo objetivos, es ese tema teórico. Entonces, el tema teórico en la estructura de mi objetivo es mi variable. Ahora le vamos a llamar variable, lo que varía en el objetivo y sería actitudes, en este ejemplo, sería actitudes ante la atención educativa. ¿Qué es un indicador? Bueno, son los subtemas teóricos que componen la variable. Si la variable es muy amplia, podríamos tener dimensiones y luego indicadores en cada dimensión, pero normalmente hablamos de variables como tema teórico, de lo que antes llamábamos tema teórico, y indicador serían los subtemas. Por ejemplo, si la variable es actitudes ante la atención educativa, las actitudes se componen de creencias, emociones y conductas. Eso es lo que dice la teoría. Entonces vean que la variable me sale del objetivo y que tiene un tema teórico. Y sus indicadores serían esos subtemas teóricos de la variable. A nivel cuantitativo, las variables tienen siempre, aquí no es opcional, tres definiciones: la conceptual, la operacional y la instrumental. Básicamente la conceptual es una definición y eso deberíamos sacarlo del marco teórico. La instrumental es qué ítems miden, en qué instrumentos miden esa variable en específica, ¿verdad? Porque podemos tener un instrumento que mida todos los objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles de ítems de ese instrumento son los que miden cada variable? O podemos tener, no sé, un instrumento por variable. Entonces, en la definición instrumental anotamos que el instrumento A es el que mide toda la variable, ¿verdad? Después tenemos la definición operacional, que normalmente la definición operacional, si ya yo tengo un instrumento construido, pues me lo saca el mismo instrumento, me lo dice, que es básicamente cómo interpretamos los resultados del instrumento, ¿verdad? Y normalmente son cuantitativos, ya lo vamos a ir viendo. Es importante hacer una matriz de variable. ¿Qué tienen las matrices de las variables? Y esto no es necesariamente, no es que en el documento se coloca la matriz como tal, se puede hacer redactado, se puede quitar algunos elementos, pero definitivamente es importante hacerla para uno tener una certeza de que está siguiendo la coherencia horizontal. Las matrices de las variables tienen el objetivo específico, la variable que sale del objetivo específico, los indicadores que salen de las variables y las tres definiciones de las variables: la conceptualización, la operacionalización y la parte instrumental. ¿Cómo se hace una definición operacional? Esta siempre es la gran pregunta. Bueno, lo que se refiere a la definición operacional es que se debe codificar, es decir, asignarle un número a las opciones de respuesta de las preguntas, que eso me va a dar un puntaje para poder realizar escalas. Es en realidad la definición operacional, es cómo interpreto yo los números que me genera el instrumento. Vamos a ver un ejemplo para que no se confundan. Este trabajo final de graduación tenía como objetivo general analizar la relación entre las necesidades profesionales de formación en contextos no formales de educación de la población y los pilares del proyecto, que eran tres: atención a la diversidad, teoría constructivista y trabajo interdisciplinario. Entonces, este era el objetivo general. Evidentemente es una investigación de paradigma positivista, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transaccional con alcance correlacional. Estos eran los objetivos específicos: identificar
las necesidades profesionales de formación en contextos no formales de educación de la población, reconocer las actitudes en la atención educativa a la diversidad de la población, identificar los conocimientos acerca de la teoría constructivista de la población, identificar las competencias básicas de trabajo interdisciplinario que consideran poseer, ¿verdad?, la población, y elaborar un curso de formación profesional. Este último objetivo que está aquí, como les he hablado en otras ocasiones, es el que está más relacionado a proyectos o seminarios. Entonces, en este por ahorita lo vamos a obviar porque no es un objetivo de investigación, es un objetivo posterior. Entonces, estos 4 objetivos primeros, lo que está en verde, jóvenes, son las variables, es lo que varía, es el tema teórico que vamos a medir, ¿verdad? En el caso de el primero, el segundo y el tercer objetivo se utilizó una técnica de escala Likert y en el caso del tercer objetivo, pues preguntas cerradas. Cada instrumento va a tener una codificación y de ahí vamos a tener un resultado numérico que tenemos que revisar cómo interpretarlo, que por eso es la definición operacional. Entonces vean, por ejemplo, cómo se redactan las variables en un documento. Básicamente es una introduccióncita y normalmente se hace una tabla. Entonces, al tener presente que el estudio poseía un diseño correlacional, fue preciso insistir en el análisis en la relación entre cada una de las variables y la tabla 3 explica claramente las definiciones de todas las variables y el objetivo al que pertenece. Entonces aquí está la tabla, que es muy parecido a la matriz que acabamos de ver. Tengo el objetivo, la variable, la definición conceptual que sale del marco teórico, la definición operacional que sale del instrumento, en que me dice, ok, depende del puntaje que saque la persona a la hora de realizar el instrumento, va a tener una formación urgente importante, una formación importante, una formación no urgente, una formación no importante, ¿verdad? Y la definición instrumental, que es en cuál instrumento, de qué ítem a qué ítem me va a medir esta variable. Y así con todas las variables, por ejemplo, actitudes en la atención educativa, me dicen en qué instrumento se midió, cuáles son los ítems, cómo se operacionaliza eso y cómo se define. Y así con todas las variables. Y eso es el apartado escrito que hay que anotar en el documento. Ahora, ¿cómo se hace la definición operacional? Como les digo, si usted ya tiene un instrumento, el instrumento debería darles esa información. Debería decirles de qué puntaje a qué puntaje, qué significa. Pero si no lo tiene, uno la tiene que hacer, la definición operacional. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a trabajar el objetivo de actitudes a la atención en la diversidad. Me dice que esto sale del instrumento 2 y que son las preguntas del 1 al 21, ¿verdad? Y me dice, vamos a centrarnos en la escala grande, no las subescalas para no se les enredo, pero me dice que la definición operacional es si la persona de la muestra tiene un puntaje entre 105 y 85, es una persona muy inclusiva en la atención a la diversidad. Si la persona saca un puntaje entre 84 y 64, solo es inclusiva. Si esta persona saca 63 o entre 63 o 43 puntos, es indiferente. Y si saca entre 42 y 21 puntos, es excluyente. Esta interpretación del puntaje es lo que hablamos de definición operacional. ¿Cómo la saco? Bueno, empecemos por los ítems, ¿verdad? Me decían, me devuelvo, que el instrumento que lo mide es este, pilares del proyecto, parte 1, y que son del punto 1 al punto 21. Yo tengo que codificar las respuestas de la pregunta. Entonces, por ejemplo, vean, aquí está este instrumento y está el primer ítem. Y dice, ¿se debe rehabilitar o restaurar a las personas con alguna condición diversa? Esta técnica que se usa aquí es escala de Likert, ¿verdad? Que va de totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo y la gente va marcando. ¿Qué es la codificación? Que si marcan totalmente de acuerdo, ganan 5 puntos. Si marcan de acuerdo, ganan 4. Si marcan medianamente de acuerdo, ganan 3 puntos. Si marcan en desacuerdo, ganan 2 puntos. Y si marcan totalmente en desacuerdo, marcan 1 punto. Tal y como está en el instrumento.
una recomendación, yo normalmente, van a ver por qué puede ser más fácil, yo normalmente lo codifico de 0 a 4, no de 1 a 5, pero da lo mismo, nada más que para mí el cálculo es más fácil después. Ok, entonces, yo ya codifiqué las posibles respuestas. Entonces, si me marcan totalmente de acuerdo, ganan 5 puntos, pero si me marcan desacuerdo, ganan 2 puntos. ¿Ok? Y así hay 21 preguntas. ¿De dónde saco yo que son 21 preguntas? Porque la definición instrumental me lo dice, ¿verdad? El instrumento me lo dice. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Si son 21 ítems y la calificación máxima de cada ítem es 5 puntos y la mínima es 1, la puntuación máxima de todo el instrumento es 105. ¿Por qué? Porque 21 por 5, 105. Entonces, la posición muy inclusiva va a ser 105. Para eso todos los instrumentos, todos los ítems, perdón, están redactados en positivo. Entonces, si una persona marca totalmente de acuerdo en todos los ítems, va a obtener la calificación máxima y por ende va a ser una persona muy inclusiva. Pero si la persona marca en todos los ítems totalmente en desacuerdo, va a obtener un punto nada más por cada ítem. Entonces, 1 por 21, la mínima es 21 puntos. Si alguien saca 21 puntos, va a tener una posición excluyente. Entonces, de nuevo, la puntuación máxima en todo el instrumento es 105 y la mínima es 21. Ok, ¿cómo empiezo yo el cálculo? Yo podría, y que este es el ejemplo que estamos viendo, para operacionalizar los resultados, yo podría hacerlo por niveles. ¿Por qué? Porque no siempre la gente me va a sacar 105 y no siempre me va a sacar 21. ¿Qué pasa si me saca 50? ¿Qué significa para mí que la persona participante tenga 50 puntos? Como les digo, jóvenes, este cálculo se hace cuando yo construyo el instrumento o cuando el instrumento no trae los criterios de medición para la definición operacional. Normalmente lo trae, pero si no lo traería, ¿cómo sé yo qué significa un 50? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar 4 posibles niveles, muy alta, alta, baja y muy baja, primero debo dividir mi puntaje entre 4 para obtener la cantidad entre los intervalos, porque estamos hablando de intervalos. ¿De cuánto? De 100 a 5 a cuánto yo voy a hablar de una posición muy inclusiva o muy alta. Bueno, eso me lo va a decir el puntaje que me dé al dividirlo entre 4. Entonces, por ejemplo, si mi puntaje mínimo no es 0, tengo que tener cuidado, ¿verdad? Como en este caso. Debo tener en consideración que el cálculo no es mi puntaje máximo 105 entre 4, es mi puntaje máximo menos el número anterior de puntaje mínimo, que sería 20. Entonces da la escala real, que en realidad es 84. Entonces esa escala real es la que divido entre 4 para sacar los intervalos. Entonces el resultado que me da entre la escala real y 4, o sea, entre 84 y 4, va a ser el resultado de la cantidad que tengo que medir entre cada intervalo, que en este caso es 21,25. Entonces, véanlo un poquito más en ejemplo. Ahí están todos los números, ¿verdad? Yo tengo de 21 a 105, véanlo aquí, de 21 a 105. Y sé que si me saca la persona 105, saca el porcentaje más alto. Y si me saca 21, saca un puntaje muy bajo. Entonces yo quiero saber qué significa si la persona se saca un 50. Entonces, ¿qué hice aquí? Bueno, a 105 le resté 20 para saber la escala real porque no empieza de 0. Y me di cuenta que en realidad hay 84 números ahí. Entonces, divido 84 entre 4 y me va a dar 22, ¿verdad? Perdón, 21, algo, que es, ¿verdad? Que no puedo dividirlo en decimales porque son números enteros. Entonces empiezo y digo, ok, de 105 a 85 hay 21 números, ¿lo ven aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hay 21 números. Entonces, en este primer intervalo, de 105 a 85, voy a calificarlo como muy alto.
Después agarro los siguientes 21 números, de 84 a 64, ven que aquí están todos también, 21 números. Este intervalo va a ser el alto, 64 a 84. ¿Qué le sigue? Bueno, el 63. Sí tienen que ser jóvenes, no puede ser que ustedes digan, muy alto, del 105 al 85 y el siguiente nivel empieza en 85. No, tiene que ser cada número en su intervalo, porque si no, si alguien le saca 85 no van a saber si es alto o muy alto. Entonces, cada número con su intervalo. Entonces, aquí ya tengo 21 números. Vuelvo a sacar 21 números, del 63 al 43 sería el bajo. Y el último, no hay 21 números, hay 22, porque acuérdense que 85 entre 4 me da 21, un poquito. Esos poquitos se van sumando y se vuelve un número entero aquí. Entonces el muy bajo va a ir de 42 a 21, que es el puntaje mínimo. ¿Eh? Entonces ya yo sé, de 21 a 42, si alguien saca este puntaje va a ser muy bajo. Si alguien saca por ejemplo, un 50, ya yo sé que está en el bajo. Esto muy bajo, bajo, alto y muy alto, pues es lo normal, ¿verdad? Puede ser también alto, medio, bajo, depende de lo que ustedes quieran o lo que el instrumento indique. Y yo después puedo nombrar esos intervalos según la teoría. Entonces, en lugar de hablar de muy alto, hablo de posición muy inclusiva. En lugar de hablar de alto, hablo de posición inclusiva. En lugar de hablar de bajo, posición indiferente. En lugar de hablar de muy bajo, posición excluyente. ¿De dónde saco estos nombres que le estoy poniendo? Pues de la teoría, para que se entienda mejor y para poder interpretar el puntaje. Y esa es mi definición operacional. Muy bien, jóvenes, nos estamos hablando. Por ahora vamos a ir poniéndonos a trabajar, revisen el instrumento, revisen de dónde a dónde mide cada variable, revisen si tiene criterios de medición. Cualquier duda me avisan.